Hola, ¿qué tal? Este es el noveno video que vamos a ver de la serie de lípidos. Hoy vamos a hablar acerca de jabones. Los jabones son sales de ácido graso. Los ácidos grasos habíamos mencionado en el primer video de esta serie que están conformados por una cadena apolar, es decir, que no les gusta nada el agua, hidrofóbica mejor dicho, y una cabeza polar. Esta cabeza polar está conformada por un grupo ceto y un grupo alcohol. El grupo alcohol tiene un hidrógeno de sustituyente y esto hace que sea moderadamente soluble en agua. Mientras que los jabones es exactamente la misma estructura, nada más que la parte polar es más grande, porque en vez de tener un hidrógeno tiene un sodio. Y esto hace una gran diferencia. Si tuviera un hidrógeno, este ácido, el ácido octadecanoico, es insoluble en agua. Sin embargo, su sal sódica ya es soluble en agua, el octadecanoato de sodio. Y bueno, vamos a ver algunos usos de los jabones. Los jabones pueden destruir incluso algunas estructuras virales, como se ha dado a conocer mucho en esta pandemia, ya que forman unas estructuras conocidas como micelas. Estas son las encargadas de solubilizar algunas grasas y compuestos que no son solubles en agua. Entonces, las cabezas polares miran hacia el agua, mientras que las colas, que son apolares, se agrupan hacia el centro. Entonces, los jabones tienen esta estructura que es la de la micela. Los virus tienen una estructura aparentemente similar, que también es susceptible a ser disuelta a interactuar con las micelas, de tal manera que cuando interactúan, algunos ácidos grasos rompen la estructura viral y esto inactiva el virus. Y bueno, algunas proteínas que sean solubles en grasa o algunas partículas de grasa que llegan a tener algunos virus, sobre todo los que tienen membrana, quedan dentro de la micela. Y esta estructura resultante ya no es infectiva, es un virus inactivado. Y bueno, los jabones tienen también la capacidad de eliminar las bacterias, no porque las maten, sino principalmente porque destruyen parcialmente las proteínas que les dan soporte. Entonces, aquí por ejemplo pusieron unas manos sucias en la caja Petri. Aquí vemos la gran variedad de microorganismos que hay. Al lavarlas con agua, vemos que por ejemplo los hongos desaparecen. Los hongos sí se lavan, las levaduras también pueden desprenderse más fácilmente, pero al lavar con jabón vemos que ya la gran variedad de microorganismos se ve reducida. Aquí parece que son poblaciones, una o dos poblaciones distintas nada más. Entonces, el jabón elimina gran cantidad de los microorganismos que hay presentes en superficie por el efecto de lavado. Y bueno, muchos jabones dejan una capa en la piel. Si esta capa es lo suficientemente gruesa, inhibe el crecimiento bacteriano. Por eso en algunos lugares se aplica jabón en lugar de desodorante. Y a diferencia de lo que se cree en muchos lugares, el aplicar jabón y usarlo como desodorante no mancha ni la ropa ni la piel, a diferencia de algunos desodorantes que sí manchan de manera permanente la ropa. Entre más reducido está un ácido graso, más inhibe al crecimiento bacteriano y este efecto se magnifica cuando tienes una sal sódica. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido pirúvico. Esta es la forma más oxidada que tiene, digamos que este ácido de 3 carbonos. Este es el grupo carboxilo, este no lo vamos a tocar. Este sí lo vamos a ir reduciendo. Vemos que aquí tiene un ceto, un doble enlace. Al ponerle hidrógeno ya es un enlace sencillo. Al reducirlo más, le quitamos el OH y queda más reducido. Este es ácido pirúvico, este es ácido láctico y este es ácido propiónico. El ácido pirúvico no inhibe prácticamente el crecimiento bacteriano, mientras que el ácido láctico ya tiene un efecto ligeramente inhibidor y el ácido propiónico ya es mucho más fuerte en el efecto inhibidor. Y sin embargo, si al ácido propiónico le cambiamos este hidrógeno por un sodio, se convierte en propanato de sodio y este tiene un efecto inhibitorio del crecimiento de microorganismos mucho más alto que el de los mencionados. Y bueno, los jabones tienen un valor que va más allá del efecto de simplemente servir para limpiar. Los jabones son capaces de disolver algunas sustancias indeseables, como en el caso de las proteínas de las bacterias, haciendo que las bacterias se despeguen. Y entonces debilitan también algunas estructuras. Estas estructuras son, por ejemplo, los puentes de hidrógeno que mantienen unidas algunas proteínas. Mientras que también mantienen las ceras que tienen un funcionamiento vital para la piel. Esto lo vimos en el video de ceras.
A diferencia de los detergentes, al disolver que los detergentes disuelven las ceras, entonces muchos detergentes al estar en contacto con la piel causan una irritación, la cual puede ser desde muy leve hasta severa, dependiendo del tipo de detergente. En el siguiente video vamos a ver detergentes. Los detergentes y los jabones tienen estructuras similares, pero no son lo mismo. Sí hay una marcada diferencia, sobre todo en el tamaño de la cabeza polar. Y bueno, los jabones pueden debilitar, como les había mencionado, las proteínas a nivel molecular. Esta es una proteína típica, digamos, de un vello o un cabello, que tiene una estructura conocida como alfa hélice, donde se está enrollada sobre un eje imaginario y forma unos puentes entre unos aminoácidos y otros. Este hidrógeno tiene una carga positiva y busca una carga negativa de otro oxígeno que está aquí. Bueno, está sobre la misma cadena, nada más que está separado en el espacio. Sin embargo, están a una distancia considerablemente corta como para que se dé un enlace. Este enlace, cuando es corto, se llama puente de hidrógeno. Cuando este enlace es más largo, ya no es tan fuerte, es mucho más débil y se llama puente salino. Los jabones son capaces de romper este puente salino. Este hidrógeno se atrae con este oxígeno y este sodio con este oxígeno. Y así, entonces, de esta manera se rompe el puente salino, deja los puentes de hidrógeno, no destruye completamente la proteína, solamente la debilita, porque esta unión es reversible. Si tú enjuagas los jabones, pues desaparece el efecto. Y también la parte del bucle se ve desestabilizada por la interacción con la cola apolar de los jabones. Entonces, de esta manera debilita las estructuras. Al debilitar esta estructura, pues cuesta muchísimo menos trabajo cortarla. Y eso se traduce en términos ya físicos factibles en que afeitar con agua caliente o vapor, o cuidado cuando vayan a afeitarse con vapor, no se van a quemar, igual con agua no muy caliente, pero bueno, si usas jabones, espumas, principalmente debilitas las estructuras, y al debilitar las estructuras puedes prolongar la vida de los utensilios de rasurado como las navajas o los rastrillos hasta 10 veces. ¿Por qué? Porque cuando se debilitan las estructuras del vello, estas se debilitan hasta 10 veces, se hacen 10 veces más suaves, y entonces algo que es más suave de cortar también facilita que no haya irritación al afeitar. Aquí también tengo que aclarar que entonces no solamente son jabones o espumas las que logran esto, sino también puedes utilizar algunos otros suavizantes. La glicerina normalmente no se utiliza sola, se utiliza en combinación con espumas y jabones, o bien con sábila, la cual también se combina con espumas o jabones. Porque la sábila tiene aminas que son similares en estructuras a las que tiene la proteína, y desestabilizan a la misma, los puentes salinos. Y entonces por eso es que se utiliza mucho la sábila para afeitar. Y bueno, vamos a ver la elaboración de jabones, los cuales pueden tener gran cantidad de formas y colores. Los jabones se forman con un proceso que se conoce como saponificación. ¿Qué es la saponificación? Sapo significa espuma o jabón. Entonces, es una reacción química entre un ácido graso y un portador de un metal, la cual normalmente es una base o un álcali. Estos compuestos tienen la particularidad de ser anfipáticos una vez que se llevan a cabo la formación de la sal del ácido graso. Es decir, ¿qué quiere decir que es anfipático? Que tiene una parte polar y otra polar. Eso significa que puede interactuar con agua, que es la parte polar, y con grasas, que es la parte apolar, al mismo tiempo. De esta manera hace que las grasas se disuelvan en agua. El ejemplo más conocido de la saponificación son los jabones, aunque no son los únicos. La reacción de saponificación aquí la vemos con un diglicérido. Esta es una molécula de glicerol. Tiene dos ácidos grasos pegados, entonces necesitas dos moléculas de un álcali, en este caso es hidróxido de potasio, y al reaccionar se lleva a cabo la saponificación. El sustituyente aquí, que va siendo glicerol, va siendo desplazado por el óxido de potasio, y entonces esta es la sal de ácido graso, y se lleva a cabo también la liberación del glicerol. Aquí vemos exactamente lo mismo, pero este es un triglicérido, ya con un poquito más de nomenclatura. Entonces, como es un triglicérido, requiere 3 moléculas de hidróxido, en este caso es de sodio en vez de potasio. Y entonces vemos que los hidrógenos se pasan aquí, que va llevando a cabo la liberación del glicerol, mientras que aquí este enlace es sustituido por el óxido de sodio, y esto es lleva a cabo la formación del de la sal del ácido graso, que es el jabón.
Y bueno, la palabra sapo viene del latín, que significa espuma, y de ahí derivan sus distintos nombres en cada uno de los idiomas que vienen ahí, que no voy a pronunciar. La saponificación es la reacción de un grupo éster con un hidroxilo formando un enlace metálico, donde el hidróxido metálico se rompe con el grupo hidroxilo, el cual se incorpora al glicerol, y el metal se incorpora al ácido. Tras la reacción, el éster se rompe en un alcohol y una sal metálica, y entonces llevando a cabo así la liberación de las moléculas. El tiempo que tarda la reacción química de saponificación varía mucho de un proceso a otro, y esto depende de varias cosas. Depende principalmente de la relación que hay entre el aceite o grasa que se utiliza, el hidróxido, y la cantidad de agua. Y puede durar desde un día hasta un mes. Entonces, para elaborar jabones, los únicos ingredientes que se necesitan en teoría son agua, aceite e hidróxido, el cual normalmente el que se utiliza más es el de sodio. Aquí tenemos aceite, agüita, una báscula para pesar los ingredientes y el hidróxido en polvo. Bueno, este es de potasio. Y entonces lo que se hace es que se disuelve el hidróxido con agua y se va vaciando al aceite, y entonces con eso comienza la saponificación. Se debe de mezclar un mezclado suave, porque recordemos que estamos agregando una base. Esta base es corrosiva y cáustica, es decir, quema. Entonces no queremos que salpique, créanme, no quieren que salpique. Puede ser peligroso tanto para la piel, ojos. Además también lleva a cabo la liberación de vapores. Entre más rápido se lleva a cabo la incorporación, más vapor se libera, y este vapor también es irritante. El hidróxido que normalmente se utiliza es hidróxido en forma de gránulos o escamas, el cual normalmente tiene un grado de pureza del 95%. Del 95 al 98%. Aquí vemos uno que es del 98%. También aquí eran 98%. Y aquí vemos algunas presentaciones que vienen en bolsitas o bien ya en botes. Cualquiera de estos es útil para la elaboración de los jabones. Y bueno, ¿qué cantidad se debe de utilizar de cada ingrediente? La cantidad de agua determina la velocidad de reacción y la textura de jabón. Los sebos en general demandan menos hidróxido porque su peso molecular es más elevado, y tienen menos grupos carboxilos por unidad de volumen, es decir, hay menos ácidos por neutralizar. Las proporciones varían de acuerdo al tipo de grasa que se emplea, y estas proporciones son de hidróxido, agua, aceite, en relación masa, volumen. La proporción de agua por masa de hidróxido varía desde 5 a 15 volúmenes, siendo 5 para jabones que van a ser blancos, más del tipo lavandería, y 10 para jabones que son como tipo tocador, y 15 para jabones que van a ser líquidos. Estamos hablando de la proporción de agua. Ahora, la proporción de grasa que se utiliza por hidróxido. Esta varía desde 6 hasta 12 veces el volumen, siendo 12 para los sebos, siendo 9 para grasas blandas y para aceites. 9 para grasas blandas y aceites, y 6 para grasas predigeridas como ácidos grasos puros. Entonces significa que estos ácidos grasos demandan más hidróxido que los sebos. Y aquí hay un ejemplo de cómo se combinan las cantidades. Por ejemplo, si se va a hacer un jabón con grasa de pollo, la proporción que se utiliza tradicionalmente para esta grasa es 1:5:9, de tal manera que entonces es una parte de hidróxido, 5 de agua y 9 de grasa. Y aquí vemos, por ejemplo, para 500 mililitros, para 1.5 litros y para 3 litros, qué cantidad lleva de cada uno. Para trabajar, por ejemplo, aceite de cocina y elaborar jabón de tocador, entonces aquí con la misma grasa de pollo, aquí va a cambiar nada más la proporción de agua. Aquí se utiliza hasta el doble de volumen de agua, entonces aquí están las mismas relaciones para 500 mililitros, para 1.5 litros o para 3 litros de jabón. Algunos jabones, al terminar la saponificación, necesitan ser acidificados, ya que a veces permanece hidróxido sin reaccionar. Es fácil pasarse en la cantidad de hidróxido, sobre todo las primeras veces que lo haces. Entonces, el pH de los jabones está entre 5.5 y 8. Habitualmente debe estar en este rango. Sin embargo, hay veces que al acabar la saponificación esto está en 10, 11. Y entonces, para bajar el pH se utilizan sobre todo en algunos jabones que son de tocador, se pueden utilizar jugos de frutas ácidas, o bien algunos otros que tienen algunas otras sustancias,
Bueno, sí son sustancias. Algunos otros alimentos que son ricos en proteínas y grasa, tal como la avena o la leche. Y con eso bajas mucho el pH, dejándolo en el rango óptimo para usar en la piel. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca del valor de los jabones, más allá de ser solamente utensilios de limpieza. Los jabones, al ser sales de ácidos grasos, dependiendo de su longitud de cadena y su capacidad para formar espumas, también pueden ser antisépticos y también pueden emulsionar las grasas. Los jabones, bueno, esto de emulsionar es que las hacen las grasas solubles en agua. Los jabones de mayor utilidad para el cuidado de la piel humana son aquellos que están hechos a partir de sebo, de rumiantes y de aves. Esto es porque el sebo tiene principalmente ácidos grasos de cadena larga y saturados. Esto lo vamos a ver en otra presentación más adelante. ¿Y esto por qué? Ya que disuelven selectivamente la grasa rancia, la que está oxidada, la que da mal olor a la piel y también irrita, dejando las ceras en la piel, de tal modo que permite que la piel conserve sus propiedades de barrera, es decir, impermeabilizante al agua, y que elimina también así las grasas oxidadas. Las aves también necesitan eliminar la grasa rancia de sus plumas. Algunas toman baños dependiendo las grasas que producen. Otras, más habituadas a climas más secos, toman baños de tierra donde el exceso de grasa y ceras quedan en la tierra, literalmente. Entonces, bueno, es como se bañan también algunas aves. Durante la saponificación, los ácidos grasos insaturados pasan a la forma trans, que es más estable a altas temperaturas. Entonces, yo en lo particular no recomiendo utilizar aceites de muy buena calidad para la elaboración de jabones, ya que las propiedades de dicho aceite quedan destruidas completamente en la saponificación. Se recomienda, o yo recomiendo principalmente utilizar aceites de una calidad menor, como incluso lo había mencionado, grasa de pollo, la cual curiosamente es una grasa que nutricionalmente es muy buena por la cantidad de ácidos grasos que contiene y el tipo que contiene. Entonces, algunas grasas que tienen un menor valor que algunos aceites caros, yo los recomiendo para la elaboración de jabones. Y ya si tú quieres que tenga las propiedades de dicho aceite, le agregues el aceite después de que acabó la saponificación y ya se le controló el pH. Los ácidos grasos trans en los jabones. Estos se forman ya que la mayoría de las grasas en la naturaleza están en la forma cis. Sin embargo, a altas temperaturas pasan a la forma trans, que es más estable. Y esta es la forma cis y esta es la forma trans. Los ácidos grasos en su forma trans en general son iguales a los ácidos grasos saturados, es decir, como si tuviera puros hidrógenos aquí, cuando están en forma salina. Entonces no limpian ni mejor ni peor la piel que los ácidos cis. Pero sí tienen propiedades de barrera muy disminuidos que los ácidos grasos cis. Sin embargo, la presencia de ácidos grasos cis en la piel hace que estos penetren más profundamente en la piel y dejen una sensación en la capa que se forma de humectación. Sin embargo, al no sobrevivir los omegas en la saponificación, se recomienda que estos se agreguen ya que haya terminado dicha reacción química. Aquí se lo remarco nuevamente, si le van a agregar a un jabón crema o algún otro ingrediente que lleve algunos ácidos grasos del tipo omega o alguna proteína como las de la leche, que sea después de que se acabó la saponificación. La fisicoquímica de las sales de los ácidos grasos cambia significativamente con respecto al ácido que les dio origen. Ahorita entonces voy a mostrar una tabla con la temperatura de fusión de distintas sales de ácido graso. Por ejemplo, el ácido metanoico funde a 8 grados centígrados, mientras que el metanoato de sodio anhidro, es decir, la misma, nada más que le cambia el hidrógeno por sodio, funde a 253 grados. Vean la enorme gran diferencia. Si está seco completamente, si está hidratado, es decir, tiene pequeñas partículas de agua pegada, el punto de fusión baja hasta 55 grados. El ácido etanoico funde a 17 grados centígrados. Su sal metálica a 324 y cuando está hidratado a 58. El ácido butanoico, que es el que tiene 4 carbonos, funde a menos 5 grados. Su sal metálica a más de 350, mientras que su sal hidratada a 60. Y el ácido láurico, que es el que tiene 12 carbonos, funde
a 43 grados, su sal metálica a más de 350, mientras que su sal hidratada a 60. Aquí nosotros entonces empezamos a ver que todos los jabones, perdón, bueno, sí, todos los jabones, todas las sales de ácido graso funden a temperaturas menores de 70 grados. Entonces es relativamente fácil fundir un jabón cuando tiene agua, porque realmente obtenerlos en su forma seca es prácticamente imposible en casa. Y bueno, los jabones transparentes, ¿cómo se logran? Los jabones pueden tener alto contenido. Los jabones transparentes puede que sean transparentes porque tienen alto contenido de ácidos grasos de cadena corta. Estos cristalizan fácilmente en monocristales. Pero también pueden hacerse cristalinos porque tienen agentes emulsificantes tales como glicerina o algún detergente. Y tienen la característica de que tienen un alto contenido de agua y su enfriamiento para que se llevaran a cabo fue lento. Por ello, entonces se forma un monocristal. ¿Qué es un monocristal? Es cuando se forma una estructura solamente transparente así. Por ejemplo, esto es una piedra que se llama monocristal de calcita, porque es completamente transparente. Si fueran varios cristales se llamaría policristalina y se vuelve translúcida. Se volvería como tipo color gis. Al calentar los jabones con agua pueden fundir fácilmente a menos de 70 grados y entonces una vez que han fundido es fácil combinarlos con otras sustancias. Entonces ya que tienes el jabón fundido ya le puedes agregar, por ejemplo en este caso le agregaron crema, le puedes agregar sábila, le puedes agregar glicerina, avena o extractos de flores, incluso vino tinto. Y entonces ya con eso obtienes jabones de un valor agregado superior. Pero no es tan fácil como se los pongo, bueno, como se los he mencionado. Hay que considerar que hay varios factores que influyen en la elaboración de jabones. La cantidad de agua. El agua da transparencia al jabón, pero si te pasas de agua se vuelve exageradamente blando. Incluso se puede hacer jabón líquido. El tiempo y la temperatura de fusión. Se puede quemar una parte del jabón, ya que fundirlo es relativamente lento. Entonces depende con qué instrumento lo estés fundiendo. Puede ser que una parte se queme y la otra todavía no se funde. Si no se ha llevado a cabo una correcta neutralización de los ácidos grasos, que estén alcalinos, que haya mucha sosa residual, se pueden desprender gases irritantes. La sosa, si no se ha llevado a cabo su neutralización correcta, puede quemar la piel, mucosas y ojos, y también es altamente irritante. Si se agrega mal, también puede llevar a cabo la carbonización del aceite, y se puede quemar literalmente. Al agregar esencias como esencias y glicerina, a veces estas contienen alcoholes y los alcoholes evitan que se forme espuma y entonces es un jabón que no va a formar espuma, aunque quizás sí limpie. Los parámetros que se deben de tomar en cuenta para saber la calidad de un jabón es la dureza, la espuma, la cremosidad, la limpieza, el acondicionamiento y la ranciedad. ¿Qué es cada uno de ellos? La dureza es la capacidad que tiene el jabón de soportar aguas duras. Las aguas duras son aquellas que tienen iones de magnesio o calcio. Estos iones, magnesio y calcio, hacen que los jabones no produzcan espuma. Y entonces, aunque quizás sí limpien, no dan una satisfacción completa al cliente. Entre más sales tiene el agua, sobre todo si son sales de magnesio o calcio, pero aplica para otras sales, menos espuma hacen los jabones y entonces se requiere más jabón para limpiar de la misma manera que si el agua fuera un agua sin sales. Entonces, entre más dureza tiene el jabón, este soporta más el agua dura y entonces también la presencia de sales. Entonces la dureza se mide como la cantidad de jabón que se necesita para lograr la misma cantidad de espuma cuando el agua está libre de sales. Entonces, entre más dureza tenga el jabón, es preferible. Dureza el jabón, no el agua. Claro, el agua dura no es recomendable. Bueno, estabilidad de la espuma. Se desea que normalmente la espuma sea estable, porque da una sensación de limpieza mejor. Sin embargo, no es sinónimo de que la espuma limpie. Las grasas de cadena larga dan una espuma mucho más estable, pero sin embargo se puede también lograr espumas más estables agregando algunas otras proteínas o glicerina al jabón, tales como las proteínas de la leche o algunas cremas, para hacer entonces a la espuma más estable. La cremosidad se da por varios parámetros, que algunos ácidos grasos de cadena larga dan cremosidad y que esta se pierde rápido si el agua es dura.
por lo que entonces también la cremosidad depende de la relación que hay de ácidos grasos de cadena larga con cadena ligera. Debe de haber un poco de ambos, ya que pues nadie se lava con agua de garrafón normalmente. La presencia de aceites y proteínas y glicerol también aportan cremosidad. Incluso hay jabones que llevan vino tinto para una mayor consistencia. Y finalmente, todavía no finalmente, el parámetro de limpieza, que es la capacidad para formar micelas y que éstas arranquen las grasas de las estructuras. Entre más pequeñas son las micelas, más limpieza tiene el jabón, se dice que tiene más poder de limpieza, entre más pequeña es la micela. El acondicionamiento es la capa que dejan los jabones y la sensación que provoca la misma en la persona que la posee. Esta sensación puede ser de que la capa se siente grasosa, se siente cremosa, se siente humectante o simplemente no se siente. Eso depende del tipo de jabón. Por ejemplo, los jabones quirúrgicos, que son los que se utilizan para lavar heridas, se recomienda que no dejen, de hecho dejan una capa, pero que esta capa sea imperceptible por la persona que la posee. Mientras que algunos jabones para la cara se recomienda que tengan una sensación humectante o cremosa, y la sensación grasosa pues normalmente no se recomienda, a menos que sea para personas que tienen, por ejemplo, pie diabético o piel diabética. La sensación grasosa ayuda a veces un poco más que la cremosa en un jabón. Pero bueno, la ranciedad es la capacidad de soportar el oxígeno sin oxidarse. ¿Qué es eso de oxidarse? Cuando los jabones ya huelen a oxidado, huelen a grasa rancia. Y literalmente, cuando se te cae un jabón en un baño y empieza a humedecerse, el oxígeno tiene la capacidad de penetrar en las capas profundas del jabón y entonces oxida a nivel profundo, y entonces cuando tú recoges ese jabón después de varios días de estar tirado, huele a rancio, como muerto que te está persiguiendo. Y bueno, características del jabón de acuerdo a la grasa de la cual se hace. Por ejemplo, un jabón hecho con grasa de coco, vemos que la grasa de coco tiene principalmente ácido láurico como principal componente. Este es un ácido de 12 carbonos, se puede decir que es cadena corta. Esto genera un jabón que tiene una dureza alta porque tiene muchos ácidos grasos de cadena corta, tiene una formación de espuma bastante alta, una cremosidad óptima, una limpieza alta. Sin embargo, el acondicionamiento y la ranciedad son bajos. Ahora, si hacemos un jabón con grasa de pollo, el cual está conformado principalmente por ácido oleico, el cual es una grasa de 18 carbonos, la cual ya se puede considerar pesada o de cadena larga, y además tiene dobles enlaces, esto va a generar entonces un jabón que tiene una baja resistencia al agua dura, casi no forma espuma, aunque va a tener bastante cremosidad. La capacidad de limpieza que va a tener es baja, pero su acondicionamiento y su resistencia a la ranciedad van a ser altos. Entonces, lo que se hace normalmente en la mayoría de las industrias es que combinan dos o más tipos de grasa para obtener un jabón con las características óptimas en todos los parámetros medidos. Yo recomiendo que si se van a aventurar a hacer jabones en casa y van a combinar grasas, mejor no las combinen antes de hacer la saponificación, que lo hagan hasta que la saponificación ya terminó, y no combinan las grasas, combinan los jabones y ven qué combinación funciona mejor de acuerdo a los parámetros, ya que cada grasa demanda distinta cantidad de hidróxido. El coco demanda más hidróxido que el pollo, porque el coco es de cadena corta, el pollo es de cadena larga, bueno, las grasas de cada uno de ellos. Y bueno, ahora sí, ya casi para terminar, los detergentes tienen la composición similar a los jabones, pero son químicamente diferentes. Por ello los veremos en otro video. Los jabones no pueden incorporar bien las grasas al agua tan fácilmente, por ello su biodegradación es mucho más fácil que la de los detergentes. Y nosotros vemos que las pequeñas micelas se van saturando de grasa, incluso con la grasa que hay en las manos, que normalmente no es mucha, o de la cara, que es nada más es la que se exuda, y es suficiente para saturar el jabón que se utiliza para lavar. Y bueno, ya nada más me queda agradecer a Jabones Shop por prestarme algunas imágenes para la elaboración de este video. Aquí les dejo el contacto si desean jabones artesanales de muchas formas y aromas y texturas, con avena, vino tinto, etcétera. Le pueden encargar. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.